domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría, el domingo del Letare. En esta ocasión encontramos en el Evangelio según San Lucas una de las parábolas más fascinantes que existen, la que es conocida como la del Hijo Pródigo. Un tratado realmente de moral que nos habla acerca del proceso de la perdición, el proceso de la conversión y el proceso del perdón. Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer un detalladísimo análisis bíblico de esta hermosísima parábola y vas a ver lo fascinante que resulta este ejercicio y lo aplicable que resulta también para nuestra propia vida de fe. Este programa está dedicado a mi queridísimo amigo Francisco Fernández Milán. Panqueque, este programa es tuyo, te lo mereces. Celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Es un domingo que se conoce como el domingo del Letare. Letare significa alégrense. Si pones atención a la antífona de entrada que está tomada del libro del profeta Isaías, verás que dice lo siguiente: festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría. Los que por ella llevaron luto se alimentarán de sus pechos y se saciarán de sus consuelos. Este domingo es un domingo que nos viene como un oasis en medio de la travesía del desierto. La travesía del desierto hasta Jerusalén en el tiempo de Cuaresma es larga, son 6 semanas de Cuaresma. Pero a medio caminar hacemos una pausa, llegamos a un oasis, ahí nos refrescamos con sus aguas frescas y ahí dejamos por un momento el sacrificio, dejamos por un momento la penitencia y nos regocijamos en el Señor, porque a fin de cuentas a donde nos dirigimos es a ser testigos de nuestra salvación. Dado que es un domingo en el que se celebra la alegría, podrás ver que se colocan flores en el altar y además los ornamentos litúrgicos son de color rosado, de ahí que en esta ocasión haya querido yo ponerme a tono con esta corbata del mismo color. Leemos en este ciclo litúrgico C que dedicamos al Evangelio según San Lucas la hermosísima parábola que es conocida por muchos como la parábola del Hijo Pródigo, aunque los biblistas modernos y yo entre ellos preferimos llamarla la parábola del Padre Amoroso, y en un momento te explico por qué. Así que vamos a hacer la lectura de la parábola, después vamos a analizarla, vamos realmente a desmenuzarla y finalmente haremos un ejercicio de oración. Te invito antes que otra cosa a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que nos dice Jesús en el Evangelio en esta ocasión. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Conoces, por supuesto, esta parábola. ¿Quién no la conoce? Es una parábola hermosa. Y es una historia verdaderamente dramática. No nos sorprende que el único evangelio donde aparezca sea precisamente el evangelio según San Lucas, que es el evangelio más dramático de todos. Pero al mismo tiempo es una historia llena de misericordia. Y por historias como esta precisamente es que el evangelio según San Lucas se conoce como el evangelio de la misericordia. De hecho, el contexto inmediato de esta perícopa que contiene esta parábola del hijo pródigo, aunque mejor la llamaré la parábola del padre amoroso. Porque en realidad el protagonista de esta historia no es el hijo pródigo. El protagonista de esta historia es el padre amoroso que acoge al hijo cuando viene de vuelta. Es la razón por la que los biblistas contemporáneos prefieren llamarla la parábola del padre amoroso, y yo suscribo. Una parábola llena de misericordia, te decía, y precisamente el contexto inmediato de esta parábola son tres parábolas que se conocen como las parábolas de la misericordia. Una de ellas es la parábola de la oveja perdida, otra la de la dracma perdida y la tercera es esta del hijo pródigo. El contexto amplio, extendiendo el texto para comprender la ubicación de esta parábola, sigue siendo, como en la vez anterior, la subida a Jerusalén, que a lo largo de la Cuaresma vamos siguiendo esta ascensión a Jerusalén que hace Jesús en el Evangelio según San Lucas. Y ahí es donde encontramos precisamente en esa gran sección del Evangelio según San Lucas, que es la ascensión a Jerusalén. Es ahí donde nosotros encontramos esta parábola, te digo, del Padre amoroso. Los actores que intervienen en la perícopa son los publicanos y los pecadores, y Jesús, por supuesto, que convive con ellos, y además los escribas y los fariseos que los critican, o que critican en concreto a Jesús por acoger a esos pecadores y a esos publicanos. En el caso de la parábola en cuestión, los protagonistas son el padre que tenía dos hijos, el hijo menor, el hijo mayor, y el dueño de aquellas tierras que contrata al hijo pródigo y que lo envía a que se haga cargo de sus cerdos. Y finalmente los criados de la casa del padre que aparecen cuando regresa el hijo pródigo. Vamos a analizar este texto detenidamente porque yo te decía en la introducción del programa que esta parábola desarrolla el proceso de la perdición, también desarrolla el proceso de la conversión y el proceso del perdón, sobre todo del perdón divino en concreto, del perdón divino, así como perdona a Dios. Vamos a poner atención pues a estos diferentes episodios y dejaremos al último la reacción de el hermano bueno, que precisamente representa a estos escribas y fariseos. Esta parábola que Jesús les cuenta a estos escribas y fariseos es una especie de indirecta. Ahí les va la indirecta para que capten ustedes, porque ustedes se comportan como este hermano bueno que tenía el hijo pródigo. Dice el Evangelio: en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran despreciados por el pueblo de Dios porque trabajaban, ellos se contrataban con el imperio romano, que era el imperio opresor, para cobrarle impuesto a los judíos y ese dinero dárselo a los romanos. Entonces ellos los consideraban traidores, traidores al pueblo de Dios, y por ser considerados traidores al pueblo de Dios, y por ser considerada la relación del pueblo de Dios con Dios una relación esponsal, es que comparaban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, precisamente, moralmente los equiparaban. Así de tanto los despreciaban ellos. Y el caso es que ven aquí que Jesús interactúa, convive con estos publicanos y también con pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, para ponerlos quietos, les cuenta esta parábola. Uno de los propósitos que tiene Jesús al contar esta parábola es darle una lección precisamente a estos que andan criticándolo por acoger a estos pecadores.
Pero otro propósito que tiene Jesús y Lucas al redactar finalmente esta parábola es precisamente desarrollar estos procesos de perdición, de conversión y de perdón. Vamos pues a ver el proceso de perdición y para ello pongamos atención en lo que hace el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Al pedirle su herencia al padre, el hijo está violando la ley, porque según la ley era el padre el que tenía que tomar la decisión y él decidía cuándo les daba la herencia. Al hijo pedirla está violando la ley. Lo primero que vemos en este proceso de perdición es que el hijo está violando la ley. El padre les repartió los bienes. Interesante, el padre que representa a Dios, él deja que hagamos lo que nosotros queramos. Y de hecho así es, siempre nos ha dejado. ¿Cuántas veces has cometido un pecado? Dios te ha dejado. ¿Le parece bien? No, no le parece bien. ¿Te lo ha permitido? Te lo permite porque respeta tu libertad, como en el caso del hijo pródigo. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Esta es una parábola de detalles, hay que poner atención a los detalles. ¿A dónde se marcha? A un país lejano. Aunque no se nos dé el nombre, se trata de un país lejano, lo que significa que se va lo más lejos que puede de su tierra. Al irse de su tierra, está rompiendo con su sociedad, está rompiendo con su nación, está rompiendo con su patria, está rompiendo con su cultura. Por eso se va lejos. Pero además de todo, al irse lejos de su tierra, es la tierra del pueblo de Dios, se va lejos de su tierra, al irse lejos, está también rompiendo con Dios. Y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Una vida totalmente material, lo único que le interesa es la parte material de la vida. Cuando lo había gastado todo, se quedó sin nada. Vino por aquella tierra un hambre terrible, además de todo. Se le complica todo, a más no poder. Y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país. Se tiene que contratar con un extranjero, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Esto es lo peor que le pudo pasar. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios los cerdos son considerados animales impuros, no se pueden comer, no se pueden tocar, y este va a tener que cuidarlos ahí en su pocilga, imagínate. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, no podía ni siquiera comer lo que comían los animales más impuros y despreciables ante los ojos del pueblo de Dios, ante los ojos de los judíos. Es decir, más bajo no pudo haber caído. Y fíjate que es ahí precisamente, en lo más bajo, donde comienza el proceso de conversión. Recapacitando entonces, lo primero que hace es recapacitar. Recapacita, vuelve en sí, porque se da cuenta de que incluso dejó de ser él mismo. Había roto con todo, rompió con su padre, rompió con su casa, rompió con su tierra, rompió con su pueblo, con su nación, con su cultura, con su religión. A fin de cuentas, dejó de ser él mismo. Dejó de ser el mismo. Lo primero que hace entonces es recapacitar. Ahí en lo más bajo, cuando ya no puede caer más bajo, lo primero que hace es recapacitar, es decir, vuelve en sí. Se da cuenta de quién realmente era y en lo que se ha convertido. Se da cuenta de que dejó de ser el mismo. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es entonces lo que pretende hacer el hijo? Fíjate, lo primero, toma una decisión. Me levantaré. No se va a quedar más en esa situación. Por eso se levanta. Se levanta para salir de esa situación. Se levanta para salir de lo más bajo donde ha caído. Y donde ha caído como consecuencia de sus malas decisiones, como consecuencia de su vida disipada, como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de haber roto con todo lo que pudo, incluyendo a Dios, incluyendo a sí mismo y a su padre, por supuesto. Entonces se levanta para no quedarse ahí. Primer paso en la conversión: primero recapacitar, después tomar la decisión y después levantarse. ¿Ves lo que dice? Me levantaré. Me pondré en camino. Él está haciendo su plan de conversión. Me levantaré, dejaré esta situación. Me pondré en camino, no me quedaré aquí, iré de vuelta. Me pondré en camino a donde está mi padre. Regresará a donde realmente debe estar. Regresará a su padre. Y le diré, es decir, no solo va a regresar, además se va a confesar, se va a declarar culpable. Padre, he pecado contra el cielo. Se declara culpable. Y he pecado contra ti. Pide perdón. ¿Te das cuenta? Se confiesa pecador, pero además pide perdón. He pecado contra el cielo,
se confiesa pecador y contra ti le está pidiendo perdón. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, pretende enmendar el daño. Pero viene lo más importante. Esto es solamente una idea, es solamente un propósito, es solamente una buena intención. Pero después dice, se levantó y vino a donde estaba su padre. Es en el momento en que se levanta cuando realmente la conversión deja de ser un buen propósito. Ya no es más una idea, en realidad lo pone en práctica. Recapacita, se da cuenta, se arrepiente, toma una decisión de volver, de dejar primero la condición en la que se ha metido, de volver a donde debe estar, de confesarse pecador, de pedir perdón y de enmendar el daño causado. Posteriormente, por supuesto, lo pone en práctica. Se levanta y vino donde está su padre. Ahora viene el proceso del perdón. Y verás por qué es que realmente es la parábola del Padre amoroso. Este es el verdadero protagonista, el Padre amoroso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Fíjate que es interesante, el padre lo dejó, le dio el dinero y lo dejó que se fuera. ¿Hizo algo por retenerlo? No. ¿Qué hizo el padre todo ese tiempo que el hijo pródigo estuvo fuera? Seguramente estuvo angustiado por él. Seguramente estuvo rezando porque regresara. Seguramente estuvo rezando porque recapacitara. Y fíjate cómo está desde su casa. No lo va a buscar, Lo deja que se vaya, no lo va a buscar, pero anhela que regrese. ¿Cómo sabemos que anhela que regrese? Porque está ahí viendo a ver si regresa, pero no lo va a buscar, respeta su libertad. Nuestra relación con Dios es así, nos podemos ir tan lejos como queramos, tan lejos como decidamos, Dios nos va a dejar. ¿Le gusta que nos marchemos? No le gusta que nos marchemos, pero nos va a dejar que nos marchemos y nos va a dejar que caigamos tan hondo como nosotros decidamos. ¿Hizo el Padre algo por impedir que cayera en esa pocilga con los puercos? No. Sin embargo, lo dejó. Lo dejó, pero está a la espera. Y cuando lo ve, fíjate, por eso dice, cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio. ¿Con qué lo vio? Con los ojos. Pon atención, te digo, es una parábola de detalles. Lo vio, ¿con qué? Con los ojos. Y se le conmovieron las entrañas. ¿Por qué se le conmueven las entrañas? Porque ¿de dónde procede la misericordia? La misericordia procede de las entrañas y en concreto, la misericordia procede del seno materno. Misericordia en hebreo se dice rahamim, y rahamim está relacionada con otra palabra en hebreo que se dice rahem, y ese es el seno materno, ahí donde una madre lleva al hijo precisamente en sus entrañas. ¿Por qué? Porque no hay un amor más entrañable que el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. ¿Por qué no? Porque la relación entre una madre y el hijo en sus entrañas es la relación más cercana que puede existir entre dos seres humanos. Esto es algo con lo que no contamos nosotros los padres, pero las madres cuentan con esta gran bendición de tener a un hijo en sus entrañas y amarlo entrañablemente, porque es una relación tan estrecha que cuando el bebé está en las entrañas de su madre, el hijo se alimenta de lo que alimenta a la madre. El hijo escucha lo que la madre escucha, incluso el hijo sufre lo que la madre sufre. El hijo se angustia cuando la madre se angustia. La relación es verdaderamente estrecha, entrañable, y la madre ama a su hijo con un amor entrañable. Bueno, pues ese amor entrañable es lo que nosotros hemos traducido como misericordia. Dios nuestro Padre nos ama con amor de madre. Fíjate, las mamás, bueno, no las mamás, aquellas mujeres que piensan que tienen que luchar por hacer lo mismo que los hombres, tienen ellas algo que los hombres nunca vamos a poder tener. No solo la gran bendición y tarea de llevar a un hijo en las entrañas, sino además tener la capacidad de amar entrañablemente. Siéntanse bendecidas porque lo son. Nosotros no podemos. El único Padre que es capaz de amar con el amor de una madre es Dios nuestro Padre. Nuestro Padre amoroso, representado aquí en esta parábola con el Padre amoroso, ese Padre que ama con esa misericordia, que ama con ese amor entrañable de una madre por el hijo de sus entrañas. Por eso se le conmueven las entrañas. Lo vio con los ojos, se le conmueven las entrañas. Y echando a correr con las piernas, con los pies. Se le echó al cuello con los brazos y lo cubrió de besos con los labios. ¿Te das cuenta?
Esto significa que el Padre, una vez que ve al Hijo, reacciona con todo su ser. El Padre amoroso reacciona con todo su ser, por eso reacciona con los ojos, reacciona con las entrañas, reacciona con las piernas, reacciona con los brazos, reacciona con los labios, reacciona con todo su ser. Cuando ve que el Hijo ahora sí se acerca, no le impidió que se marchara, pero al verlo venir incluso de lejos, reacciona con todo su ser y se desborda con él. Su Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Ahí está, se confiesa pecador y contra ti le pide perdón. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Él sabe que ha perdido los derechos de la casa al haberse marchado. El Padre amoroso acaso le tapa la boca y le dice: tranquilo, no te preocupes, no pasó nada. No. El Padre no le dice: tranquilo, no te preocupes, aquí no pasó nada. El Padre sabe que pasó y pasó bastante, y por eso es que en este proceso del perdón, primero Dios reacciona con todo. Insisto, estamos hablando del perdón divino. Una vez que Dios ha reaccionado con todo su ser, por lo visto no le basta todo su ser, porque además de esto, Él sabe todo lo que el Hijo ha perdido como consecuencia de sus actos. Entonces ahora lo que va a hacer el Padre, primero lo deja que se confiese. Sí lo deja que se confiese y nunca le dice: aquí no pasó nada. Pero lo que va a hacer es restaurarle todos los derechos que ha perdido. Pon atención. Pero el Padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. ¿Por qué le pone una túnica y además la mejor? Porque al haber pecado contra el cielo, al haber pecado contra Dios, perdió su dignidad. ¿Cómo se representa la pérdida de dignidad en la Escritura? Con la desnudez. Adán y Eva, después de cometer el pecado original, se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues les da unas plantas para que se cubran, para devolverles la dignidad. Entonces aquí el Padre, precisamente para devolverle la dignidad que ha perdido con su pecado, manda que le traigan la túnica, y la mejor además. La mejor. Ponerle un anillo en la mano. ¿Por qué? Porque no solo pecó contra el cielo, también pecó contra el Padre. Al pecar contra la casa de su padre, ha perdido sus derechos en su casa. Ha perdido sus derechos legales, se fue a un país lejano. Entonces, para restaurarle los derechos legales que perdió, le coloca un anillo en el dedo de la mano. Y además, dice, ponedle sandalias en los pies. ¿Por qué sandalias en los pies? Porque en esos tiempos, dentro de una casa, los que andaban calzados eran los dueños de la casa, en tanto que los que andaban descalzos eran los esclavos. Y este cayó tan bajo que ya más bajo no podía caer, por eso es que se dedicaba ahora a alimentar a los cerdos y no podía ni siquiera comer lo que ellos comían. Dicho de otra forma, se ha vuelto un esclavo del pecado. Hay que liberarlo de la esclavitud, y para liberarlo de la esclavitud del pecado, hay que ponerle sandalias en los pies. Fascinante, es una historia verdaderamente fascinante. Cuando se entiende, no puede resultar todavía más conmovedora. Y además vemos aquí que al Padre no le basta haber reaccionado con todo su ser. No solo reacciona con todo su ser, además reacciona con todo lo que tiene. Es decir, para darnos a entender que Dios reacciona con todo su amor, se nos describe cómo reacciona con todo su ser: ojos, entrañas, piernas, brazos, labios. Reacciona con todo su ser, pero además reacciona con todo lo que tiene. Y entonces dice: comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. El Padre ahora va a echar la casa por la ventana. Va a echar la casa por la ventana. Y empezaron a celebrar su banquete. No una comida, un banquete, un banquete. Y no solamente eso, como vamos a ver, además, con el ternero cebado, es decir, con la mejor pieza del ganado que tenía el Padre. Esa es la que se van a comer. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, el bueno, no el malo, el bueno. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Era un fiestón el que estaban ahí tirando. Y llamando a uno de los criados, fíjate, él no va a preguntar, mejor de lejos, llama a uno de los criados. Le preguntó qué era aquello, o sea, como que murmura también de lejos: dime qué está pasando. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Mi padre mató, a ver, déjame entender, mi padre mató el ternero cebado, la mejor pieza del ganado. La mandó matar para tirar esta fiesta en honor de ese pecador de mi hermano. ¿Es lo que me estás queriendo decir? ¿De qué se escandalizaban los escribas y los fariseos?
de que Jesús conviviera con ¿quiénes? Con los publicanos y con los pecadores. Él se indignó. ¿Qué le pasó a los escribas y los fariseos? Se indignaban de que Jesús conviviera con los publicanos y pecadores. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió, intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. ¿Qué eran los fariseos? Los mejores, los perfectos, porque cumplían la ley a rajatabla, al pie de la letra. ¿Para qué? Para ser perfectos. El problema de los fariseos eran gente buena, porque cumplían la ley de pe a pa, hasta el último detalle. Su problema era que ellos buscaban la perfección a través del ejercicio de la ley y con el afán de ser perfectos, pero no la cumplían por amor, ni a Dios ni al prójimo. Lógicamente el que se porta bien es bueno. Ellos eran buenos porque se portaban bien según la ley, pero les faltaba amor. Y contrario a su perfección era la vida de los pecadores, imperfectos de lo peor. Entonces cuando ven a Jesús interactuando con esos imperfectos, ellos que siempre han sido los hijos buenos, se escandalizan. A mí nunca me has dado un cabrito para tener, un cabrito. O sea, un animalito ahí chiquito. No me lo has dado para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres. ¿Cuándo vimos que con malas mujeres? No, llevaba una vida disipada, pero decía que con malas mujeres, no. Además de esto, te está exagerando la acusación, ¿te das cuenta? Le está dando envidia. Su reacción es de envidia. ¿En qué consiste la envidia? La envidia, por definición, consiste en la tristeza por el bien ajeno. Le da tristeza que su hermano se le trate tan bien. Le está dando envidia. Y esa envidia lo hace que lo acuse exageradamente. ¿Cuándo en la historia vimos que se gastó el dinero con malas mujeres? Nunca. Esto es una acusación que está inventando para hacerlo todavía más culpable de lo que es. Cuando este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas un ternero cebado. A mí ni un cabrito, que soy el bueno, y este que es el malo, a ese la mejor pieza del ganado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermosa la parábola del Padre amoroso. Gran lección para los escribas y los fariseos. ¿Por qué Jesús convive con los pecadores, con los publicanos? Si lo están buscando ellos a Jesús, esos publicanos y esos pecadores, porque aparte fíjate lo que decía aquí. Cómo comenzó el Evangelio, decía: en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Eran ellos los que venían a Jesús. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo. Les interesaba escucharlo, porque se querían convertir o porque ya se habían convertido, estaban en proceso de conversión. Por eso Jesús estaba con ellos. Así como el Padre amoroso convive con el Hijo hasta que regresa a Él. Y es razón de alegría. Entonces, última lección: cuando el Hijo pródigo regresa, el Padre amoroso, que dejó que el Hijo cayera lo más bajo que él pudo haber caído como consecuencia de sus propias decisiones en las cuales Dios no interfirió, una vez que lo ve que viene de regreso, basta con que lo vea a lo lejos. Primera lección: cuando el Hijo pródigo viene de vuelta, el Padre reacciona con todo su ser y reacciona con todo lo que tiene, es decir, reacciona con todo su amor, porque Dios es un Padre amoroso que ama con el amor entrañable de una madre por el Hijo de sus entrañas, que nosotros le decimos misericordia. Es un mensaje de esperanza, ciertamente. Qué mejor mensaje para el domingo de la alegría. A lo largo de este tiempo cuaresmal, a lo largo de este desierto, a través de nuestros sacrificios, a través de nuestros ayunos, a través de nuestra confesión, a través de recordar que polvo somos y al polvo volveremos, ciertamente que el que se ha tomado en serio la cuaresma hasta este momento se ha dado cuenta de que es un pecador. El tiempo de Adviento que nos dirige a la Navidad es un tiempo en el que nos dedicamos a pensar cómo nos gustaría ser alegres, caritativos, generosos, bienhechores, compartidos, y así nos comportamos en el tiempo de Adviento de cara a la Navidad. El tiempo de Cuaresma es más bien para reflexionar lo que no nos gusta de nosotros, cómo no nos gusta ser, para convertirnos y dejarlo atrás. Entonces, hasta este momento,
Si nos lo hemos tomado en serio este tiempo de Cuaresma, sabemos lo pecadores que somos. Pero hay una buena noticia. No importa qué tan bajo hayamos caído, si decidimos levantarnos y decidimos volver a la casa de nuestro Padre y decidimos pedirle perdón y declararnos culpables ante Dios, lo que nos espera es un Padre amoroso que nos está esperando, que no ha venido por nosotros porque nos respeta, nos quiere tanto que respeta nuestra libertad, pero que nos está esperando. Y que no se quede eso en una buena intención. Como el hijo pródigo tenemos que levantarnos y volver a casa para que cuando nuestro Padre nos vea, lo que nos espera es un encuentro con Él. Un encuentro en el que va a venir corriendo con toda prisa para arrojársenos al cuello movido por el amor de sus entrañas y llenarnos de besos. El encuentro con el Padre amoroso es un encuentro en el que las lágrimas se tienen que escurrir. Porque es un encuentro de reconciliación, es un encuentro de perdón. Es un encuentro doloroso, pero al mismo tiempo es un encuentro lleno de gozo. Y son lágrimas de todo que brotan cuando se tiene un verdadero encuentro con el Padre amoroso al volver a casa. Y que esto nos llene de esperanza en este tiempo de Cuaresma y nos llene de alegría en este domingo de Letare. Te invito a que todo lo que hemos aprendido y reflexionado, porque seguramente que has aprendido mucho, es un texto fascinante que bien vale la pena analizar con todo este detalle para poder comprenderlo y aprender. Todo eso vamos a ponerlo en nuestro corazón ahora y vamos nosotros a dirigirnos a Dios en este momento de oración. Te invito a que pongas tu mano sobre tu corazón, cierres tus ojos por un momento y en tu interior hagas eco a estas palabras. Padre misericordioso, hace tiempo me he alejado. Sin mirar atrás, tomé mi herencia y me marché de casa. Me he marchado lo más lejos que he podido y he olvidado los valores que he aprendido. Mi hogar he abandonado, a mi Padre he olvidado, a mi Dios he traicionado. A mí mismo me he fallado. Hundido en el fango de los cerdos, me miro y me pregunto, ¿en qué momento me he perdido? Padre misericordioso, hazme volver a casa. De los caminos equivocados, hazme volver a casa. Cuando malgasto mi tiempo y mi vida, hazme volver a casa. Cuando derrocho la fortuna de bendiciones que me has dado, hazme volver a casa. De las mentiras y de las calumnias, hazme volver a casa. De la falta de oración, hazme volver a casa. De la tristeza y de la distancia de ti, hazme volver a casa. De la envidia y del egoísmo, hazme volver a casa. Del sentido equivocado de independencia y del hacer lo que me viene en gana, hazme volver a casa. Hazme volver y corre a mi encuentro. Hazme volver y arrójate a mi cuello. Hazme volver y lléname de besos, mientras yo, en verdad arrepentido, reconozco que contra el cielo y contra mi Padre he pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por este tiempo que has compartido conmigo. Seguramente que ha sido un momento fascinante en el que seguramente has comprendido más acerca de la misericordia de Dios y seguramente que esto te animará a volver a su casa cuanto antes. Este tiempo de Cuaresma te recuerdo que hay varios libros que he escrito que son muy propicios para esta ocasión. Te recuerdo de mi nuevo libro, el más reciente, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Y también en esta ocasión quisiera recomendarte este otro, Nuestra familia al pie de la cruz. Todas las familias cargamos no una, sino muchas cruces. Cada miembro de la familia carga una cruz diferente y en diferentes momentos de nuestra vida cargamos diferentes cruces y a veces son cruces muy pesadas, son cruces que nos asfixian, son cruces que nos avergüenzan, son cruces que nos pesan. Y hay ocasiones en que son cruces que nos matan. ¿Cómo darle sentido a las cruces que tenemos que cargar en una familia? Qué mejor que hacerlo al pie de la cruz de Jesús. Nuestra familia al pie de la cruz
Es un libro verdaderamente hermoso que yo escribí con muchísimo amor, que ha ayudado a muchísimas personas, que incluso está presente en capillas de adoración para que las personas que adoran al Santísimo guíen sus meditaciones con este libro. En verdad que te lo recomiendo. Todos mis libros están disponibles en edición impresa y también en edición digital para Kindle en Amazon y a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Además, si te gustaría adquirir una copia impresa de cualquiera de mis libros y vives en el área de Seattle, te recuerdo que a partir de este domingo debí hacerlo la semana pasada, pero me enfermé y por primera vez en 30 años tuve que cancelar de última hora una presentación. Si fuiste y no hubo presentación, mil disculpas, no estuvo en verdad bajo mi control. Pero a partir de este domingo, ahora sí, iniciamos este ciclo de conferencias cuaresmales en preparación para la Semana Santa en la parroquia de María Reina de la Paz. Estos últimos 3 domingos de Cuaresma, incluyendo Domingo de Ramos, en punto de las 6:45 de la tarde. La entrada es libre. Yo te aseguro, en verdad, lo he dicho en Semillas para la Vida y lo he dicho en múltiples ocasiones, yo te aseguro, te garantizo, te firmo, te prometo que si me acompañas en estas conferencias, tu comprensión de la Semana Santa va a ser mayor que nunca antes. Lo que vas a aprender, te garantizo, no lo has aprendido antes. A no ser que hayas ya asistido a estas conferencias, en cuyo caso será un excelente repaso. Y aprender todo esto te ayudará a que tu celebración de la Semana Santa ya no vuelva a ser la misma y te sientas en verdad cerca, muy cerca del Jesús que habrá de morir en una cruz por ti y que después resucitará por ti. Nos vemos este miércoles por la noche a través de YouTube en vivo a partir de las 9 de la noche, tiempo del Pacífico, 11 del Centro, en nuestro ejercicio cuaresmal semanal. Estos ejercicios, orar con los salmos, que están basados en los salmos de cada domingo de Cuaresma. Nos toca meditar el Salmo 33, que es el que leemos este domingo de Letare en el ciclo C. Es mi salmo favorito, ese que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nos vemos ahí para seguir creciendo juntos en este tiempo de Cuaresma. Son muchos avisos, es mucha información, pero es que es tiempo de Cuaresma y el tiempo de Cuaresma es un tiempo en que estamos muy ocupados porque es un tiempo fuerte, es un tiempo en el que debemos acercarnos al Señor con mayor intensidad. Como ves, recursos hay muchos, conferencias, ejercicios espirituales, estos programas, Semillas para la Vida en el radio o en semillasparalavida.org, los libros, recursos sobran, que no sobre tu falta de interés y menos tus pretextos. Nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Permíteme acompañarte en tu itinerario cuaresmal a lo largo del desierto con la lectura de mis 3 libros, Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, y mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz, disponibles en edición digital para Kindle y también en edición impresa en Amazon.com, Barnes & Noble y en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.